Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos estés viendo o escuchando. Este programa es con ocasión de la Semana Santa de este año 2022. Lleva por título Yeshua es nuestra Pascua. Amén. Yeshua o Jesús es nuestra Pascua. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Vamos a dar inicio entonces a este especial de Semana Santa. ¿Qué celebramos? Nosotros los cristianos celebramos que Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz, derramó su sangre por nosotros. Y eso nos hizo libres del pecado y de la muerte. Pero los israelitas, y aún lo celebran en la Pascua o el Pesaj. Esta fiesta siempre la han celebrado y dio inicio en el Éxodo, cuando los hijos de Israel salieron de la esclavitud de Egipto. Allí fue que comenzó. ¿Y cómo comenzó esto? Vamos a ir viendo varias escrituras para entender el simbolismo y la prefiguración de lo que resultó en la muerte del verdadero Cordero, en el sacrificio y el derramamiento de la sangre del Cordero Santo, del Cordero Justo, del Cordero sin mancha, perfecto, que se dio a sí mismo por nosotros. Ese era el sacrificio que nosotros esperábamos. Lo que pasó antes, lo que pasó en los tiempos antiguos, simplemente eran sombras de lo que había de venir. ¿Cómo comenzó esta fiesta? Vamos a Éxodo, capítulo 12, versículo del 21 al 28. Vamos a leer unos versículos muy importantes, muy relevantes para entenderlo. Éxodo capítulo 12, el versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la ¿qué? La Pascua. Ellos comían, luego que salieron de Egipto, comían el cordero, comían y comen aún hierbas amargas y pan sin levadura. Hierbas amargas por lo que vivieron en la esclavitud, para recordarlo, y el pan sin levadura porque cuando ellos salieron de Egipto salieron tan rápido que no les dio tiempo de leudar el pan. Por eso el Señor les dijo: el pan será sin levadura. Y mire lo que dice allí mismo, Éxodo capítulo 12, versículo 22. Entonces tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, mucha atención, muy importante, mojadlo en la sangre, en el lebrillo, y untad el dintel de las puertas y de los postes con la sangre, y ninguno de vosotros salga hasta mañana. ¿Por qué? Porque el ángel, el mensajero de la muerte, que Dios había autorizado a matar a los primogénitos de Egipto, iba a pasar esa noche, y donde no encontraba la sangre, entraba y se llevaba al primogénito egipcio. Más adelante, versículo 24. Éxodo capítulo 12, versículo 24. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros. Versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito? Ustedes responderán: esta es la Pascua de Yahweh. Este es el sacrificio, este es el holocausto de la Pascua de Jehová, el cual pasó por Egipto, y cuando los hirió a los egipcios, entonces el pueblo adoró. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Esto fue como comenzó. Esta fue la inauguración de cómo Dios les dio el rito de la Pascua al pueblo de Israel, al pueblo hebreo antiguo.
Y esto se siguió haciendo mediante el sacrificio del cordero para cubrir el pecado del pueblo. Miren Levítico 4. Levítico 4, versículo del 3 al 5. Levítico 4 del 3 al 5. Si el sacerdote ungido pecare, ¿qué somos nosotros? Sacerdotes. Sacerdotes de Dios y de Cristo. Real sacerdocio. Entonces, ¿qué pasaba en el antiguo Israel? ¿Qué pasaba en los tiempos antiguos de los hebreos? Esto: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que ha cometido un becerro sin defecto para expiación. Versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo delante de Yahweh y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Esto fue lo que pasó después con nuestro Señor Jesús. Espero que estén entendiendo y comprendiendo en el Espíritu Santo todo esto que se hacía, todo esto que era la Pascua, que tiene hoy un significado importante para nosotros, pero ya en Jesús nuestro Señor, en nuestro Mashiach, en nuestro Cristo. Amén. Seguimos. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Versículo del 6 al 10. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su causa, y por su casa, perdón. Después tomará los machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Muy bien. Esto de las suertes. Algo muy parecido pasó luego con el Señor Jesús y Barrabás. El Señor Jesús tomó los pecados de Barrabás. Barrabás representaba a la humanidad caída, la humanidad pecadora, que necesitaba un cordero santo y limpio para su perdón, para su reconciliación, para su expiación. Solamente que en este caso fue total, fue definitiva. Pero ¿qué es esto Azazel? ¿Qué significa? Pues bien, hay algunos significados. En hebreo significa la cabra del emisario o el chivo expiatorio. Aparece 4 veces en la Biblia y es un registro de las disposiciones reglamentarias relacionadas con el día de la expiación o el Yom Kippur, que aún celebran los israelitas, los judíos. Desde esta perspectiva, el macho cabrío por Azazel es un símbolo típico en la solución al problema del pecado, donde el primer beneficiario es el pueblo de Dios. ¿Sí se está dando cuenta? Y Jesús, al derramar su sangre por ti y por mí, por su pueblo, nos compró. El Yom Kippur incluía también la eliminación del pecado y la causa del pecado, que es Satanás. Por eso era una suerte por Azazel. Y era este macho cabrío enviado al desierto. Pero solamente uno era sacrificado y era derramada su sangre. Vamos a ver lo que dice Números capítulo 28. Todo esto es simbolismo y representación de la Pascua, el sacrificio de un cordero. Números capítulo 28 del 4 al 6. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro a la caída de la tarde. Mucha atención con la caída de la tarde, porque fue el horario en el que el Señor Jesús dio la vida por nosotros, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Versículo 5. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasado con 4 ejín.
cuarto de hin de aceite de olivas machacadas, el holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. ¿Listo? Esto es lo que representaba la Pascua para Israel, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Esto, la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto, en donde la sangre del cordero representa la protección de Dios y la liberación del pueblo, para también nosotros, para nosotros, por medio del verdadero cordero, que es nuestro Señor Yeshua. Amén. Miren esto que pasó acá. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Versículos del 24 al 26. Viendo Pilato que nada adelantaba, que nada aprovechaba, que nada conseguía, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: yo soy inocente, o sea, yo no me hago responsable de la sangre del justo. Allá ustedes. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre, mucha atención, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, que representa ¿a quién? A lo que hablamos ahora, a Azazel, que fue soltado al desierto, pero solo un cordero fue sacrificado para el perdón de todos los pecados. El cordero santo, que acá representa a Jesús. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. ¿Sí se da cuenta? Qué glorioso es nuestro Señor. Alabe a Dios en esta hora. Celebramos su muerte, porque por medio de su muerte Él nos dio vida. Y es esa sangre la que hoy presentamos ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Amén. Ahora vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 28. Hebreos capítulo 26, versículo del 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Esto lo leímos cuando Aarón ofrecía el sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Escuche bien, esto lo hizo una vez para siempre, eternamente. ¿Listo? Ofreciéndose a sí mismo, mucha atención, mucho cuidado. Él era sumo sacerdote y también al mismo tiempo era el Cordero. Amén. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya, gloria. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Oh, yo siento poder en esta hora al leer esta palabra. Ahora finalmente vamos a concluir en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Para finalizar, Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, mucha atención, porque nuestra Pascua, que es el Mashiach, esto es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino
con panes sin levadura, de sinceridad, de verdad. Amén. Qué bueno es Dios. Oremos. Padre, gracias. Porque celebramos que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Cuando nosotros éramos merecedores del sacrificio, cuando nosotros éramos merecedores de pagar el precio, Él lo hizo por nosotros. Te adoramos y te bendecimos. Toda la gloria es para ti, porque tú hiciste eso por nosotros, aún no siendo merecedores. Pero ahora somos merecedores de tu reino y de la vida eterna, porque Jesucristo, Yeshua HaMashiach, se dio por nosotros a sí mismo. Él nos amó a nosotros hasta tal punto de entregarse por nosotros, yendo a la muerte por nosotros, derramando su sangre por nosotros y resucitando al tercer día por nosotros para comprarnos. Somos de Él.